Hay una idea fascinante, ¿verdad?, que nos ha acompañado siempre, la del verbo, el logos. La palabra. Eso, la palabra. Como si nombrar algo fuera una forma de crearlo, de poner orden en el caos. La Biblia dice, en el principio era el verbo. Los griegos parece que tener la palabra es tener el poder. Y la filosofía es llevar ese poder a su máxima expresión, claro. Justo. Y partiendo de ahí, hoy vamos a meternos en algo muy, muy particular. ¿Qué ocurre cuando a todo un continente, a una cultura entera, se le hace dudar de si tiene derecho a usar esa palabra? Es una pregunta durísima. Es que su primer problema filosófico no es qué es la verdad, sino ¿tenemos siquiera derecho a preguntar? Y esta es la cuestión que, según el filósofo mexicano Leopoldo Cea, marca el nacimiento de la filosofía en Latinoamérica. Exacto. Así que, usando su ensayo de Heredia, vamos a ver por qué surgió esta pregunta, esta necesidad de justificarse, y cómo ha sido esa lucha por encontrar una voz que no sea solo un eco de la europea. Un camino larguísimo. Lo primero que a mí me llama la atención, y creo que sea parte de ahí, es la propia pregunta. ¿Existe una filosofía latinoamericana? Es que es una pregunta extrañísima. ¿No se la haría un europeo? Claro, o sea, no me imagino a Platón preguntándose si existía la filosofía griega, o a Descartes dudando de la filosofía francesa. No, ellos simplemente la hacían. Porque en América Latina se empieza desde ese complejo. Es que esa es la distinción fundamental. Como bien dices, la duda no es interna, no es una crisis de identidad que surja de dentro. Es una pregunta impuesta, viene de fuera. Es la Europa de la Edad Moderna, que está en plena expansión, la que se pone a sí misma en el centro y se define como el modelo de hombre, así, con mayúsculas. El arquetipo. Y desde esa posición mira al resto y pregunta, a ver, ¿y vosotros? ¿Qué sois? Demostradme que sois humanos. O sea que no es una pregunta filosófica, es casi una acusación. Es una acusación, totalmente. Y Cea encuentra el momento exacto, el acto fundacional de todo esto. ¿Cuál? La famosa controversia de Valladolid, a mediados del siglo XVI. El debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Me suena así. Pero se suele ver como algo más teológico, ¿no? Sobre si los indígenas tenían alma. Sí, pero el fondo era puramente filosófico. La pregunta real era, ¿son los habitantes de este nuevo mundo seres racionales como nosotros? ¿Tienen logos? ¿Tienen razón? Sepúlveda, que tiraba de Aristóteles, decía que no, que eran esclavos por naturaleza, seres inferiores a los que había que dominar. Y las Casas, en cambio, defendía su humanidad. ¿Pero que ese debate siquiera existiera? Ahí está. Que se pudiera debatir si un pueblo entero era humano o no. Ya lo dice todo. La humanidad estaba en tela de juicio. Y supongo que esa duda no se quedó ahí, ¿no? Porque la sociedad colonial se fue haciendo más compleja, con mestizos, criollos. Se extendió como una mancha. Es que pensadores europeos muy importantes de los siglos siguientes, hablamos del conde de Buffon, de Pau, incluso Hegel. Hegel, nada menos. Pues perpetuaron esa idea. Hablaban de América como una versión degenerada, inmadura, de Europa. Y eso se aplicaba a todo. A la naturaleza, a los animales y a las personas. A todas. A todas. Los mestizos, los criollos, todos eran vistos como versiones imperfectas del original europeo. Se crea una jerarquía planetaria muy clara. Arriba, el hombre. Abajo, pues una serie de subhombres. Vale. Si te colocan en esa posición en la que tienes que estar todo el rato demostrando que eres suficientemente humano, la reacción lógica es intentar parecerte al que te está juzgando. Es la única salida que ven. Si el modelo es Europa, el objetivo no es ser, sino ser como Europa. Y eso lo vemos desde el principio. Desde el mismísimo Las Casas. En su defensa, ¿qué argumento usa? Busca parecidos. Dice que las religiones indígenas son como un precristianismo, que sus sacrificios recuerdan a los de Abraham. O sea, los traduce al lenguaje europeo. Exacto. Les dice, son humanos porque en el fondo se parecen a vosotros. Se les concede la humanidad, sí, pero el precio es la asimilación. Renunciar a ser diferentes. Y esa dinámica de ser como, me imagino que en el siglo XIX, con las independencias, llega a su punto álgido. Se quitan de encima el poder político, pero queda el mental. Ese es el gran proyecto del siglo XIX, la emancipación mental. Pero claro, se topan con una disyuntiva terrible, una que el argentino Sarmiento resumió en una frase que lo ha marcado todo: civilización o barbarie. Una frase potentísima, pero
¿Qué significaba civilización para ellos? ¿Y qué era la barbarie? Ahí está el quid de la cuestión. Y es una tragedia. Civilización era sin ningún tipo de duda Europa. Y cada vez más Estados Unidos. Lo de fuera. Sí, sus ideas, sus modas, sus constituciones. Barbarie, en cambio, era todo lo propio, lo indígena, lo mestizo, el gaucho, el pasado español que consideraban atrasado. Todo lo que te hacía, de hecho, latinoamericano. Qué idea tan violenta, ¿no? Es declararte la guerra a ti mismo. Es que CA usa una palabra muy fuerte. Lo llama una amputación cultural. Uf, Fue un intento literal de cortarse el pasado, de arrancarse la propia identidad para implantarse una de fuera. Por eso importaban constituciones de Francia que no tenían nada que ver con su realidad. Por eso despreciaban todo lo popular. querían ser un europeo en América. Justo. Pero claro, eso estaba condenado al fracaso. ¿Y cuál fue el resultado? Porque evidentemente no funcionó, no se convirtieron en una nueva Europa. El resultado fue una frustración tremenda a finales del XIX. Una desilusión enorme. Porque te das cuenta de que por mucho que intentes amputar tu pasado sigue ahí. Está en la gente, en la tierra. Y además, Además, te das cuenta de que no has conseguido ser independiente de verdad. Simplemente has cambiado la subordinación política a España por una nueva subordinación económica y cultural a Gran Bretaña o Estados Unidos. has cambiado de amo. Exacto. El sueño de ser la copia perfecta se demostró que era una quimera. Vale, o sea, el intento de ser una copia de Europa es un fracaso absoluto. Me puedo imaginar la frustración colectiva. ¿Y qué haces cuando el plan A se va al traste? Pues buscas un plan B, y ese plan B es el gran giro de la historia. La mirada, por fin, se vuelve hacia adentro. A ver, Si imitar no funciona, a lo mejor la respuesta está en lo que somos. Y ahí surgen figuras como el uruguayo José Enrique Rodó. Ariel. Justo. Su obra Ariel, de principios del siglo XX, es clave. En ella alerta del peligro de imitar el materialismo anglosajón, al que llama Calibán, y defiende los valores de la herencia latina. Ariel. El mensaje es claro. Clarísimo. La verdadera universalidad no es ser una mala copia, es ser la mejor versión de ti mismo, ser auténticamente latinoamericano. Pero filosóficamente, menudo lío. ¿Cómo creas una filosofía auténtica? El riesgo es hacer algo tan localista que no le importa a nadie, o peor aún, intentar fabricar un sistema a la Hegel y que quede ridículo. Has dado en el clavo. Esa es la siguiente trampa en la que cayeron muchos. La pregunta de ¿dónde está nuestro Kant? ¿Dónde está nuestro Hegel? Es una pregunta envenenada, ¿Por qué? porque ya asume que la única filosofía que vale es la de los grandes sistemas abstractos. Y cualquier intento de hacer eso desde Latinoamérica, como dice Sea, sonaba a forzado, artificial. Solo servía para reforzar el complejo de inferioridad. Ya. Era como decir, mirad, nosotros también podemos hacer catedrales góticas, pero con cañas de bambú. No funciona. Entonces, si ese no es el camino de la originalidad, ¿cuál es la solución que encuentran? Pues la solución la había visto ya un siglo antes un pensador argentino, Juan Bautista Alberdi. Y su idea es brillante. Dice que el error es querer imitar los frutos del pensamiento europeo. Los frutos. Sus sistemas, sus libros. Lo que hay que imitar es su espíritu creativo. A ver, explícame eso. Imitar el espíritu y no los frutos. Quiere decir que la filosofía europea no sale de la nada. Kant no escribe lo que escribe en un vacío. Responde a los problemas de la Ilustración en Prusia. La filosofía es siempre una herramienta para solucionar los problemas de tu aquí y tu ahora. Entiendo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el pensador latinoamericano no es coger a Kant y repetirlo como un loro. Es hacer lo que hizo Kant. Mirar a su alrededor. Eso es, mirar su propia realidad. La política argentina, la economía de Chile, la sociedad de México, y usar la filosofía como una caja de herramientas para resolver esos problemas. Es un cambio de enfoque radical. La filosofía deja de ser un objeto de adorno, de museo, y se convierte en una herramienta de trabajo. Totalmente. Pero ¿eso no choca con la idea clásica de filosofía con mayúsculas, la de buscar verdades universales? ¿Cómo lo encajaba Alberdi? Pues Alberdi lo resuelve con una afirmación muy valiente para su época. Dice, básicamente, no hay una filosofía universal. Toma ya. Lo que él propone es que toda filosofía nace de las necesidades de su tiempo y de su gente, y que por tanto la filosofía latinoamericana no tiene que avergonzarse de ocuparse de la política, de la industria, de la historia. Al contrario, es su única forma de ser auténtica. Eso le da un carácter muy particular. Si su función es resolver problemas concretos de la sociedad,
Se parece mucho a lo que hoy llamaríamos una ideología. Precisamente. Isea usa esa palabra ideología, pero sin un sentido negativo. La filosofía en Latinoamérica nace como un pensamiento práctico, comprometido con cambiar las cosas. No busca tanto la verdad abstracta del ser, sino encontrar soluciones para construir una sociedad. No es una filosofía menor, entonces. No, es una filosofía con una función distinta porque su historia ha sido distinta. Y justo aquí, cuando parece que por fin han encontrado un camino propio, llegamos a la gran paradoja de esta historia, la que mencionabas en los materiales, que la llave final para la emancipación llega, irónicamente, de la propia Europa. Es el giro de guión más increíble de todos, sí. Justo cuando Latinoamérica está aprendiendo a valerse por sí misma, llega a Europa y, sin querer, le da la herramienta definitiva. ¿Y esa herramienta es? El historicismo. El historicismo. Antes de seguir, para que nadie se pierda, ¿podemos definir de forma sencilla qué es el historicismo en este contexto? Claro. A ver, dicho de forma simple, el historicismo es la idea de que la realidad humana, y por tanto las ideas, la moral, la filosofía, no son verdades eternas que flotan por ahí. Ajá. Son producto de un momento histórico y una cultura concretos. La frase que lo resume todo es del filósofo español Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. No puedes entender una idea sin entender su contexto. Exactamente. No puedes. Vale, entiendo el concepto. Pero ¿cómo impacta esto en América Latina? Pues llega en un momento perfecto. Después del desastre de las 2 guerras mundiales, la propia Europa entra en una crisis de identidad tremenda. Toda esa fe ciega en la razón universal, en el progreso. Se derrumba. Claro. Y filósofos como Ortega se dan cuenta de que lo que ellos llamaban filosofía universal era en realidad filosofía europea, el producto de su circunstancia. Espera un momento. A ver si lo he entendido bien. ¿Me estás diciendo que la misma idea que para los europeos fue un trauma, el darse cuenta de que su pensamiento no era el único, sino uno más, Sí, esa misma idea fue una liberación para Latinoamérica? exactamente. Ese es el momento ajá de toda la historia. Lo que para Europa fue una dolorosa cura de humildad, una conciencia de sus límites, para Latinoamérica fue el descubrimiento de sus posibilidades. Es increíble. Sí. Como dicen los propios europeos, toda filosofía nace de una circunstancia. Entonces, una filosofía que nace de la circunstancia latinoamericana es tan legítima como cualquier otra. De repente, el juez desaparece. El juez desaparece. Ya no hay un modelo universal al que imitar. El complejo de inferioridad teóricamente se disuelve. Europa, sin quererlo, le da a Latinoamérica la justificación filosófica para dejar de mirarla. Es una ironía preciosa. Y además, le da la justificación teórica para algo que en la práctica ya llevaban un siglo haciendo por pura necesidad. Y esto conecta con otra corriente que llega de Europa poco después. El existencialismo. El existencialismo de Sartre. Su idea de la filosofía comprometida, engagée, una filosofía que tiene que bajar de la Torre de Marfil y mancharse las manos con los problemas del mundo. Cuando eso llega a América, muchos dicen, pero si esto es lo que llevamos haciendo desde la independencia. La teoría europea llega para confirmar la práctica latinoamericana. Una vez más, le pone un nombre elegante universal a algo que allí ya existía por pura supervivencia. Es que es un viaje increíble. Empieza con una angustia casi paralizante, la de tener que justificar que existes. Pasa por esa fase tan dolorosa de intentar ser otro, de amputarte la identidad. Sí. Y finalmente encuentra un camino para poder decir, esta es mi voz, y es tan válida como la tuya. Y creo que la gran lección que saca CA de todo esto es que la autenticidad no es inventar algo de la nada, algo exótico. Se forja al hacer algo mucho más valiente. ¿Qué es? Coger las herramientas universales del pensamiento, la lógica, la razón, y aplicarlas a tus propios problemas, a tu propia realidad. Cuando haces eso, no solo te defines a ti mismo, sino que amplías lo que significa universal. Demuestras que se puede pensar desde otras coordenadas. Me quedo pensando en una última cosa. Occidente, al expandirse, vendió una serie de valores como universales, la libertad, la igualdad, la razón, Sí. pero al hacerlo, sin darse cuenta, le dio al resto del mundo el lenguaje para exigirle que cumpliera esas promesas. La filosofía latinoamericana es el ejemplo perfecto de cómo se puede coger ese verbo prestado, que diría Sartre, y usarlo para reclamar una verdad propia. Es una reflexión muy potente, sí. Y nos deja con una pregunta final, quizá. ¿Podría ser que la verdadera universalidad de una idea
no se mida por quién la dijo primero, sino por su capacidad para ser, para ser reapropiada y transformada por aquellos a los que en un principio pretendía excluir?